Hey, hey, gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo podcast en Sebas de Foxy Games. En esta nueva ocasión me encuentro junto a mi buen compañero Ricardo. Hola Ricardo, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, es un gusto estar aquí contigo, Sebas. El gusto es totalmente mío al estar contigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación a hacer este pequeño podcast. Pero bueno, después de esta pequeña introducción, breve presentación, cuéntanos Ricardo, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? En esta ocasión procederemos a explicar para nuestro maravilloso público una de las situaciones más interesantes y cómo es que el agua resulta ser el solvente biológico principal en todo el planeta. El agua, ¿qué podemos empezar por el agua? El agua es algo que es súper importante para nosotros, para la vida, pero ya en estos temas, ¿cómo está tan meticulosamente funciona para todas las cosas? Porque, pues, por ejemplo, Ricardo, háblanos sobre qué tantas cosas pudimos haber leído aquí sobre el agua. La mayoría de las reacciones químicas de la célula suceden en el agua. Este es el principal disolvente biológico. La molécula de agua es un dipolo, y vamos, no hay que confundirlo con bipolar, ya que eso es Exacto, más tienes toda la bien razón ahí. tema psicológico. El dipolo es una característica química. El átomo de oxígeno con carga parcial negativa y los dos átomos de hidrógeno con carga positiva crean ese dipolo al hacer un vínculo. Un ejemplo de esto podemos considerar que dos partículas de agua, dos H2O, se juntan para formar por una parte H3O y OH negativo. Esto se conoce como iones de hidrógeno y iones de hidroxilo, estos respectivamente a sus lugares. Por otra parte, los puentes se forman y rotulan entre las moléculas de agua, que son constantes a 37 grados centígrados, que es la temperatura fisiológica. Se disocian y generan dos especies iónicas, denominadas, como recién se menciona, iones hidronio, que es también un oxinio, e ion hidroxilo. Pero, ¿por qué se forman estos iones? Bueno, yo también pregunto lo mismo, pero bueno, esto es debido al protón de hidrógeno, que es un catión positivo, y este disocia la molécula y permite que se formulen dos compuestos distintos. Por otro lado, Ricardo, háblanos sobre un poquito sobre las reacciones químicas y sobre la ionización del agua. Hablando de este tipo de reacciones químicas, tenemos los ácidos y los bases. Por ejemplo, el suceso de ionización del agua es un principio para comprender el ácido y la base. Partiendo de la definición de Lewis, una base es una sustancia con un par de electrones disponibles para formar enlaces covalentes diactivos, mientras que un ácido es una molécula de átomos capaz de aceptar electrones debido a su orbital libre. Igual, ¿no? Como por otra parte, de la mano de Brøsted-Lowry, ya en su añeja definición concluye que un ácido es aquel que cede el protón, y como la base es quien reacciona y lo acepta. Y también lo curioso en este caso es que el ácido necesita recuperar el protón, y gracias a esto será conocido como una base conjugada. De igual forma, una base que capta un protón tendrá tendencia a perderlo y por lo tanto tendrá carácter ácido. Asimismo, existen sustancias que pueden comportarse como ácidos y bases y serán denominadas anfoteras. El agua pertenece a esta última categoría ya que actúa como ácido con las bases y base con los ácidos. También eso es importante de identificarlo como seres vivos mediante medios fisiológicos. Para esto procederemos a hablarles un poquito sobre el tema del pH. La acidez es medible por su concentración de iones de hidrógeno o protones. Este rango empieza desde una solución muy ácida hasta una concentración de 10 elevado a la menos 14, que es una solución muy básica y alcalina. Pero para este caso, para simplificar un poco más, se crea una escala llamada pH, con un parámetro de 0 a 14, donde se identificaría los ácidos como un 0 y la base como un número 14. Un dato del pH es que a 25 grados centígrados, el agua pura y cualquier solución acuosa que contenga concentraciones iguales de ion de hidrógeno y de ion hidroxilo es igual a 7. Con eso también debemos considerar que el pH no es completamente exacto, por ello existen las soluciones tampón que regulan el pH de la célula. Particulares grupos funcionales de las moléculas biológicas pueden comportarse como ácidos o bases débiles. Particulares grupos funcionales
de las moléculas biológicas pueden comportarse como ácidos o bases débiles. Si consideramos que la mayoría de las enzimas presentan este tipo de grupos ionizables en su centro activo, se comprenderá el importante papel que juega una pequeña fluctuación del pH celular. Por ello, los tampones son sistemas acuosos que tienden a amortiguar los cambios que se producen en el pH cuando se atienden pequeñas cantidades de ácido hidrógeno positivo o de base hidróxido negativo. Dichos tampones están constituidos por un ácido débil y una base conjugada o viceversa. Ya hablando un poquito más sobre las macromoléculas y moléculas, estas están formadas por complejos supermoleculares de tercer nivel, sobre todo mediante las interacciones débiles, y el último nivel de esa escalera está en la jerarquía del nivel celular o los orgánulos celulares, donde van a tener lugar las diferentes reacciones. Por último, un organismo multicelular necesita una observación a un nivel superior al celular, y este nivel proporciona una versión orgánica sobre cómo transcurren las reacciones bioquímicas en el organismo completo. Aunque los procesos bioquímicos que tienen lugar en la célula son en muchos casos idénticos a las células en diferentes especies, y a lo largo del libro se han tratado de buscar aquellos puntos que unifican el metabolismo de las células eucariontes. En determinados procesos es necesario presentar atención al sistema u órgano en el que transcurre dicho proceso, pues la especialización orgánica es un punto fundamental para comprender el funcionamiento metabólico del organismo. Por ejemplo, los procesos de síntesis de lípidos no se van a llevar a cabo en cualquier célula, sino en el hígado será un órgano primordial para llevar a cabo la síntesis de esas grandes biomoléculas, aunque la especialización de diferentes órganos trasciende el contenido de este libro y se remarcarán aquellos procesos metabólicos que se produzcan en un determinado lugar. Y así, con estas palabras, podemos dar por terminado este podcast, que esperamos haya servido para informarles a cada oyente de este hermoso canal sobre un poco de la funcionalidad de las células y su comportamiento. Agradezco a Sebastián por permitirme este espacio para difundir esta información fundamental para cualquiera que esté interesado en el área de las ciencias. Por nuestra parte ha sido todo. Espero que igual les haya gustado mucho este podcast, que haya sido de su agrado. Ya saben, les hablo Sebastián Cervantes y Ricardo, y nos vemos hasta la siguiente. Bye bye. Gusta este podcast. Adiós.